Colegas, muy buenas tardes. Bueno, quiero saludarlos de una manera cariñosa y darle la bienvenida a la sala de capacitación de Growing Consultores Financieros. Salúdenme, cuéntenme de qué parte se están conectando, de qué país nos están escuchando en este momento. Bueno, vamos a entrar en materia. Entonces, taller de corrección de errores y reexpresión de estados financieros bajo NIF. Voy a compartir aquí. ¿Dónde encontramos los criterios? ¿Dónde encontramos los criterios? Antes de entrar en el Excel. Los criterios los encontramos en la NIC 8, políticas contables, cambios en las estimaciones contables y corrección de errores contables. Pero las empresas que aplican NIC para pymes lo encuentran en la sección 10 de la NIC para pymes. La sección 10 de la NIC para pymes, políticas, estimaciones y corrección de errores contables. Los criterios, tanto en la NIC 8 como en la sección 10 de la NIC para pymes, son los mismos. ¿Listo? Son los mismos. Ahorita se los vamos a demostrar. Entonces, en un primer bloque vamos a mirar muy rápidamente el criterio en la norma. Recuerde, colega, que usted puede hacer sus preguntas. Yo voy a abrir un espacio especial para mirar las preguntas en el chat. Usted puede escribir sus preguntas y vamos a dedicar un tiempo para resolver esas preguntas. Entonces, decía que el criterio es el mismo para mí, para las empresas que aplican NIC pymes y para las empresas que aplican la NIC 8. Es el mismo criterio. Vamos a mirarlo y luego entramos, en el segundo bloque, entramos en el ejercicio en Excel. Lo primero que debemos tener claro es identificar cuando se trata de un cambio en política contable, cuando se trata de un cambio en estimación contable y cuando es una corrección de un error contable. Porque se suelen confundirse los términos. A veces estamos frente a un cambio en estimación contable y lo tratamos como si fuese un error contable. Y eso es un error porque tienen criterios diferentes. Vamos a mirarlo entonces. Lo primero que vamos a mirar es cómo se tratan los cambios en política contable. Entonces voy a ir aquí en la sección 11. Aquí estamos. Aplicación de los cambios en políticas contables. La norma internacional dice que una entidad debe contabilizar cualquier cambio en política contable de forma retroactiva. De forma retroactiva. La palabra clave aquí es retroactiva. ¿Qué significa eso? Tengo que reexpresar las cifras de los estados financieros de los periodos anteriores. Tengo que mirar hacia atrás, colocar el retrovisor, mirar hacia atrás y aplicar ese cambio en política contable como si siempre lo hubiese aplicado. Miren lo que dice el párrafo 10.12. Cuando se aplique un cambio en política contable de forma retroactiva, de acuerdo al párrafo anterior, la entidad aplicará la nueva política contable a la información comparativa de los periodos anteriores. Está hablando de la expresión de los estados financieros desde la primera fecha que fuese practicable, como si la nueva política se hubiese aplicado desde el cielo. Eso es lo que significa una aplicación retroactiva. Entonces, cuando yo tengo un cambio en política contable, ¿qué es un cambio en política contable? Un cambio en las reglas del juego. Las políticas contables son las reglas y procedimientos que regulan la producción de información financiera. Es decir, mis reglas contables, cuando yo las cambio, tengo que aplicar de forma retroactiva. Eso en cuanto a cambio de política contable. Vamos a mirar un cambio en estimación contable. El cambio en estimación contable es diferente. Un cambio en estimación contable es un ajuste
en la contabilidad que surge por un cambio de condiciones. No es un cambio de reglas, no es una omisión ni un error, es que cambiaron las condiciones que yo tuve en cuenta cuando hice la estimación contable originalmente. Por ejemplo, cuando una empresa hace una evaluación sobre una provisión y más adelante cambian las circunstancias. O cuando una empresa estima que la vida útil de una máquina va a ser de 20 años y después cambian las circunstancias y puede ser que la vida útil sea menor. En esos casos, la norma internacional dice que los cambios en estimación contable se deben aplicar de forma prospectiva, de forma prospectiva. Es decir, que la entidad no afectará la información de los periodos anteriores, sino solamente el del periodo en el que ocurre el cambio en la estimación contable y los periodos futuros, o sea, de ahí en adelante. Yo aplico un cambio en estimación contable de ahí en adelante. No tengo que mirar hacia atrás, no tengo que colocar el retrovisor. Y ahora vamos a ver qué pasa con la corrección de errores. Corrección de errores. Míralo acá. Párrafo 19. Dice que los errores son omisiones o inexactitudes en los estados financieros que surgen por no utilizar o por utilizar mal información que teníamos disponible o que se hubiese esperado razonablemente que la hubiésemos conseguido. O sea, nosotros teníamos la información disponible o la pudiésemos haber conseguido y la utilizamos mal o no la utilizamos. Eso nos lleva a un error o a una omisión. Ahora, ¿cómo se corrigen los errores contables? Los errores contables se corrigen de forma retroactiva, hacia atrás, igual que los cambios en políticas contables. Estos criterios que hemos leído aquí de la NIC para pymes son los mismos en la NIC plenas. Vamos a mirarlos en la NIC plenas. NIC 8. NIC 8, vamos a mirar aquí el párrafo 19.19, literal B, para mirar cómo se manejan los cambios en políticas contables. Y dice, cambio en la política contable se debe manejar de forma retroactiva. Es igual, ¿listo? Y los cambios en estimación contable prospectiva y los cambios en la corrección de errores contables, la corrección de errores contables de forma retroactiva también. Es decir, el criterio es exactamente el mismo. Listo, colega. Vamos a dejar hasta aquí lo teórico porque pues, a nosotros los contadores nos gustan más los números que las letras. Solo hicimos esta parte para que ustedes sepan de dónde sacamos el criterio y por qué lo hacemos así. Ahora, quiero explicarles que la NIC para pymes tiene unas secciones ampliadas, un material de entrenamiento, no sé si ustedes lo conozcan, pero es un material gratuito, ustedes pueden acceder a él y nosotros recomendamos siempre usarlo para el estudio de las NIC. Si ustedes miran la NIC para pymes, por ejemplo, la sección 10 de la NIC para pymes, voy a devolverme un momento, hay solamente criterios, hay solamente texto, letras. La sección 10 tiene ¿cuántas hojas? A ver, desde las 55, termina hasta las 65 hojas. Tiene la sección 10, 5 hojas de puro texto, con criterios. Pero la sección ampliada tiene 47 hojas. Y lo bueno de la sección ampliada, que es un material de entrenamiento, nos ayuda a entender las NIC. Lo bueno de la sección ampliada es que trae los textos de la sección, los trae en gris, lo que ustedes ven en gris, los bloques en gris, es el texto tal como está en la sección, pero luego amplía con explicación y nos da ejercicios, ejemplos, nos coloca casos y nos dice cuál es la solución. Este material, colegas, yo se los recomiendo para que ustedes puedan estudiar la NIC y entenderla, sobre todo entenderla como la entiende la IASB
que es el emisor de las NIC. Ahora, aquí en esta sección ampliada, cuando nosotros vamos al ejercicio número 43, ejercicio número 43 de la sección ampliada, aquí se nos presenta un ejemplo de reexpresión de los estados financieros por la corrección de un error. Entonces, veíamos en el criterio que la corrección de los errores contables se debe presentar de forma retroactiva, reexpresando las cifras. Aquí nos muestran un ejemplo. Aquí tenemos las cifras de un estado de resultados integrales del año 1 y del año 2. Año 1 y año 2. Y dice que las cifras del año 1 están reexpresadas. Entonces, me muestran, voy a quitarle aquí, me muestran cómo se expresó el año anterior, cuando originalmente se emitieron los estados financieros. Me muestra el efecto de la corrección y luego muestra el saldo corregido. O sea, de tal forma que la persona que observe los estados financieros sepa que las cifras se han presentado en los periodos anteriores, las cifras eran diferentes, que hubo una corrección de un error, cuál es el efecto y cuál es el nuevo valor. Solamente se hace para los periodos anteriores. El error se corrigió en el segundo año, pero yo tuve que expresar las cifras del periodo anterior, de los periodos comparativos anteriores. Esa es la forma de presentar. Ahora, la norma internacional también exige que no solo se reexpresen las cifras, sino que se redacte una nota de revelación para que la persona que toma decisiones a través de los estados financieros sepa qué fue lo que sucedió. Entonces, yo debo escribir una nota explicando la naturaleza del error, explicando cuál fue el saldo en el que originalmente presenté esa partida en los estados financieros y cuál es el nuevo saldo. Lo tengo que explicar en una nota. No es suficiente con reexpresar las cifras en el cuerpo del estado financiero, sino que en las notas explicativas yo debo explicar cuál fue la naturaleza del error. Bueno, ahora sí, al final les voy a decir de dónde, a dónde pueden descargar el material. Alexander José me escribe por el chat. Sí, para que nos envíen el material. Listo, Alexander, ahorita vuelvo y les explico. El material me pide Silvia. Bueno, Silvia, el material se los estoy colgando en el canal de YouTube. Listo, ahorita al final de la charla vuelvo y les explico por dónde lo pueden descargar. Vamos a ir al Excel, colegas. Vamos a ir al Excel. Bueno, tengo aquí tres ejercicios. Tengo tres ejercicios. Tengo un cambio en estimación contable, tengo un cambio en error o una corrección de un error contable y un cambio en política contable. ¿Listo? Vamos a hacer estos tres casos para aplicar todo lo que leímos de la norma internacional. Aquí. Bueno, entonces, partamos del siguiente enunciado. Una empresa compró una camioneta el 31 de julio del 2020. Compra la camioneta. El precio de adquisición de esa camioneta son 150 millones de unidades monetarias. Cada uno lo aplica a su país. Aquí en Colombia manejamos el peso colombiano. El IVA es del 19%, en Colombia es del 19%, sé que en sus países puede cambiar la tarifa. Ese IVA, aquí en Colombia cuando compramos propiedad, planta y equipo, la norma tributaria pues lo permite que ese IVA lo llevemos como un mayor valor de la compra, no lo podemos descontar. La norma internacional también dice que los impuestos que no son descontables los debo asumir como mayor valor del costo. Entonces el IVA es mayor valor del costo. Y otros costos atribuibles a la adquisición, 2.500.000. Por ejemplo, un flete para que me traigan la camioneta desde la capital hasta la ciudad donde la requiero, etc. Ahora,
Cuando la empresa compra la camioneta, estima una vida útil de 15 años. O sea, la gerencia dice, esta camioneta nos va a prestar servicio por 15 años y al final de los 15 años, el valor residual es de 10 millones de unidades monetarias. Es decir, después de que se termine su vida útil, vamos a vender esa camioneta de segunda y estimamos que vamos a recuperar 10 millones. Ahora, eso el 31 de julio del 2020. Pero el 31 de octubre del 2021, más de un año después, la situación cambia porque la gerencia toma una decisión y el comité contable reconsidera el uso de la camioneta. Ya no la van a usar 15 años, como originalmente pensaban, sino que estiman usarla solamente hasta el 2024, hasta diciembre del 2024. Es decir, tomaron la decisión en el 2021 de usar la camioneta 3 años más y venderla. No van a esperar a deteriorar la camioneta hasta los 15 años, sino que van a usarla 3 años más y la venden para recuperar 100 millones de pesos y comprarse una camioneta nueva. Esas políticas a veces las aplican las empresas para ahorrarse temas de mantenimiento, etc. Ahora, fíjense que en esta circunstancia estamos hablando de un cambio en estimación contable. Aquí no hay un error porque no hay una omisión de información que teníamos, tampoco hay un mal uso de información que teníamos, no hay un cambio en política contable porque no están cambiando las reglas de contabilización, los criterios de medición no están cambiando. Lo que cambió aquí fueron las circunstancias. Yo originalmente cuando compré la camioneta estimaba que la iba a usar 15 años, pero ya en el 2021 cambian las circunstancias y ya estimo que no voy a usar la camioneta 15 años, sino que la voy a usar solo 3 años más. Esto es un cambio en estimación contable. Como nosotros vimos, el cambio en estimación contable se aplica de forma retroactiva o prospectiva. Dígame usted en el chat, colega. Retroactiva o prospectiva. Cambio en estimación contable. Vamos a ver si estamos concentrados ahí. A ver, voy a mirar el chat. ¿Qué me escriben por aquí? Bueno, Rosa Osorio escribe retroactiva. Cambio en estimación contable. Andrea dice prospectiva. Jocelyn, retroactiva. Silvia, prospectiva. Están divididas la sala. Voy a mirar por acá en el canal. Los que entraron directamente por el canal, vamos a mirar, a ver qué dicen. Y prospectiva, retroactiva. Bueno, vamos a mirar lo que dice la norma. Me perdí aquí del chat de los que están en el canal. Pero vamos a darle la oportunidad a los que están en el canal también. Bueno, prospectiva, dice Roberto en el canal. Bueno, muy bien. Vamos a mirar lo que dice la norma. Cambio en estimación contable. Estimación contable. El cambio en estimación contable es de aplicación prospectiva. Prospectiva. ¿Listo? Prospectiva. Lo tenemos. Párrafo 10.16. Prospectiva. O sea, hacia adelante. ¿Listo? Hacia adelante. ¿Por qué? Porque no cometí ningún error, tampoco cambié las políticas, solo que cambiaron las condiciones. ¿Pero cuándo cambiaron? A partir del año 2021, cuando se tomó la decisión. Entonces, vamos a calcular cuál sería la depreciación a partir del momento de la compra, cuando yo pensaba que la iba a usar 15 años. El precio de adquisición dice que son 150 millones de pesos. El IVA
En Colombia, el 19%. Tengo otros costos atribuibles a la adquisición, 2,5 millones. La norma internacional en la sección 17, en los criterios de medición para propiedad, planta y equipo, me dice que el costo está compuesto por el precio de adquisición y otros costos directamente atribuibles a la adquisición. O sea que el costo completo son 181 millones, 181 millones. Ellos estimaban recuperar al final de la vida útil, a través de la venta, 10 millones de pesos. Ese es el valor de salvamento o el valor residual. Es decir, que la base depreciable, lo que tendría que depreciar originalmente esta empresa, es solamente 171 millones de pesos, porque los 10 millones no tiene sentido depreciarlos si los voy a recuperar al final. La vida útil estimada, de acuerdo al ejercicio, son 15 años. 15, lo voy a colocar aquí, o 12 para presentarla en meses, son 180 meses. Es decir, que la depreciación mensual de esa camioneta tendría que ser de 950,000 pesos. Entonces, esa es la depreciación mensual. Ahora, la decisión la toman el 31 de octubre. Voy a colocar aquí. El 31 de octubre, ¿cuál es la depreciación acumulada? ¿Cuántos meses de consumo o de servicio lleva la camioneta? Si yo la compré a 31 de julio del 2020, sería julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 5 meses del 2020. Y si es octubre del 2021, 10 meses del 2021. 5 más 10 son 15 meses. 15 años, perdón. 15 meses del 31 de julio del 2020 al 31 de octubre del 2021. Es decir, que la depreciación acumulada, vamos a multiplicar solo la depreciación mensual por 15. Yo tendría una depreciación acumulada de 14,250,000. O sea, nosotros tendríamos que reconocer el gasto por depreciación todos los meses de 950, todos los meses, y tendríamos que acreditar propiedad, planta y equipo, el activo de propiedad, planta y equipo, por esos 950, todos los meses. Al final de los 15 meses, pues tendríamos un saldo de depreciación acumulada por 14,250,000. Esto es lo que nosotros estábamos haciendo en la contabilidad. Pero el 31 de octubre cambia la estimación. ¿Por qué? Porque la gerencia toma la decisión. Ya la vida útil no es 180 meses. La vida útil dice que van a utilizar la camioneta solo hasta diciembre del 2024. O sea que cambia la estimación de la vida útil. Entonces, voy a volver a colocar aquí los valores. Para calcular cuánto sería la depreciación después del cambio de esta estimación contable. Costo de adquisición, 181, es el costo de adquisición original, pero yo ya tengo una depreciación acumulada hasta el 31 de octubre del 2020. ¿Cuánto era la depreciación? Que ya está causada. Y ya lo causado, ya causado está. ¿Por qué? Porque es una estimación y es de aplicación prospectiva. De ahí en adelante, hacia atrás no. Yo ya tengo una depreciación acumulada de 14,250,000. O sea que me queda pendiente por depreciar. El costo menos la depreciación acumulada. Eso es lo que está pendiente por depreciar. Pero el valor de salvamento también cambia. Esa es otra estimación. Cuando originalmente hice el cálculo de cuánto era la vida útil por la cual yo iba a usar la camioneta, 15 años, el valor residual estaba estimado en 10 millones de unidades monetarias. Pero si voy a vender dentro de 3 años,
pues la camioneta tiene otro precio. El valor residual, estoy calculando, si la vendo en el 2024 es de 100 millones de pesos. Les voy a utilizar el nuevo valor de salvamento, 100. Bien. Eso quiere decir que la base depreciable, lo que me queda, lo que me resta, para que al final de la vida útil me queden los 100 millones que yo estimo recuperar a través de la venta, la base depreciable son 66 millones 750. ¿Y cuál es la vida útil remanente? Pues me quedan 2 meses, que es noviembre y diciembre del 2021, y 3 años más, 2022, 2023, 2024, es decir, que son 2 meses más 36 meses, 38 meses. Tengo una base depreciable de 66 millones y me quedan 38 meses para depreciar. Es decir, que el nuevo importe de depreciación de ahí en adelante sería de 1.756.000. Es lo que plantea la norma internacional. O sea que en noviembre pues, tendría que reconocer el gasto por 1.756.000. En diciembre igual. En diciembre igual. Y la depreciación acumulada en diciembre pues se va a acumular sumando la anterior. Yo tendría que reconocer el gasto en noviembre con las nuevas condiciones, con la nueva estimación por 1.756.000. No tengo que reexpresar cifras en los estados financieros. No tengo que hacer cálculos de forma retroactiva. No tengo que hacer nada hacia atrás. Como dice la norma internacional, afecto, dice, solamente afecta un solo periodo, el periodo en el que ocurre el cambio de la estimación, y los periodos futuros, en este caso afectan los periodos futuros porque estamos hablando de una depreciación de ahí en adelante, pero nunca hacia atrás. Bueno, colega, ese es el caso de una estimación contable. Vamos a ir a una corrección de un error contable, pero antes de eso, escríbame por favor en el chat si vamos bien. Esta información podrá compartirla, sí, colegas, no se preocupen que la información es para ustedes. Esto es un grupo de estudio. Ustedes han llegado a un grupo de estudio, todo lo que les compartimos aquí se lo vamos a dar. Les vamos a dar el Excel para que lo descarguen, que no se preocupen. ¿Listo? Bueno, ¿vamos bien? Vamos bien, dice Fátima. Andrea Ramírez también dice que vamos bien. Voy a mirar por aquí cómo vamos en el canal. ¿Vamos bien? Vamos bien. Listo, excelente. Bueno, vamos al siguiente ejercicio. Tenemos una corrección de un error. Colega, escríbame en el chat. La corrección de errores contables bajo norma internacional se corrige de forma prospectiva o de forma retroactiva. Acuérdense del retrovisor de los carros. Hacia atrás. Muy bien, Andrea, muy bien. Listo. Los cambios en políticas contables y la corrección de errores, eso se corrige de manera retroactiva. Ahora sí vamos a entrar en qué es, cómo se aplica un cambio de forma retroactiva. Sí. Los libros de contabilidad yo ya los tengo cerrados, por ejemplo. ¿Cómo se hace eso? Tengo que ir a abrir los libros de contabilidad. Tengo que ir a corregir en la contabilidad. Si, por ejemplo, el error lo estoy detectando en el 2022, pero es un error que viene del 2020, tengo que irme hacia atrás y abrir los libros de contabilidad. ¿Qué significa la reexpresión de la cifra? Bueno, vamos a ilustrarlo con el siguiente ejemplo. La empresa, el 2 de octubre del 2020, el 2 de octubre del 2020, la empresa compró 20 millones de pesos en mercancía con la intención de venderla en 25 millones de pesos. Se pensaban ganar 5 millones de pesos de unidades
monetarias, de dólares, de bueno, lo que ustedes, como ustedes lo manejen en sus países. 5 millones se pensaba ganar. Pero resulta que el 10 de noviembre de ese mismo año sucede una catástrofe en la empresa, una inundación. La mercancía se dañó, aunque no quedó totalmente destruida, sufrió daños físicos importantes y pues ya la gente no la va a comprar por el mismo precio. Entonces la gerencia evalúa en noviembre del 2020 lo que pasó. Dicen, mire, la presentación de la mercancía ya no es igual. Se dañó el empaque. Esta mercancía, para poderla rotar, tenemos que venderla en 15 millones de pesos. La compraron en 20, pensaban venderla en 25, pero por la inundación y por los daños físicos deciden bajar el precio para poder rotar la mercancía y venderla en 15 millones de pesos. Resulta que el 15 de enero del 2021, ya estamos en otro periodo, digamos que la catástrofe sucedió fue en el 2020, estamos en el 2021 y resulta que la empresa vende la mercancía, sale un comprador, vende la mercancía y hace el siguiente haciendo. Reconoce como ingreso 15 millones de pesos, pero pues en su contabilidad el costo lo reconoce en 20 porque esa mercancía, el valor en libros de esa mercancía en el inventario eran 20 millones de pesos. Y eso lo hace el 15 de enero del 2021, que es la fecha en la que vende la mercancía. Ahora, yo quiero preguntarles a ustedes en el chat. Aquí, de acuerdo a la norma internacional, ¿hay un error contable o no hay un error contable? ¿Existe error contable aquí con lo que hizo la empresa? ¿Qué dicen ustedes? A ver. ¿Qué deberíamos hacer de acuerdo a la norma internacional? Es la pregunta. Bueno, vamos a mirar la norma internacional. Los criterios para la medición de inventario los encontramos en la sección 13 de la NI para pymes. Ahí en la sección 13 están los criterios. Si nosotros miramos el criterio de medición, dice que una entidad debe medir los inventarios por el importe menor entre el costo y el precio de venta estimado. Precio de venta estimado menos los costos de vender. Normalmente, el costo es menor que el precio de venta. Normalmente, porque uno compra para vender más caro. Pero a veces, en casos como los que explicamos en el ejercicio, el precio de venta puede caer por debajo del costo. Y cuando eso sucede, es porque el inventario sufrió un deterioro. Y yo tengo que reconocer cuando ocurre el deterioro, no tengo que esperar a vender, sino cuando ocurre el deterioro, tengo que reconocer una pérdida por deterioro de valor del inventario. Por eso es que el criterio de medición dice que debo escoger el menor. Es decir, que los inventarios no deben estar sobrevalorados. No es correcto presentar en los estados financieros una partida dentro del activo que diga inventario 20 millones de pesos, si usted ya sabe que no va a recuperar esos 20 millones de pesos. Entonces, esa empresa lo que tenía que haber hecho, lo que debió hacer, era lo siguiente. O sea, vamos a suponer, lo que tenía que haber hecho el contador de esa empresa era, cuando ocurre el deterioro, que es en el momento en el que se inunda la bodega y se daña la mercancía, es decir, el 10 de noviembre del 2020, ese contador tenía que haber reconocido una pérdida por deterioro de valor, que es un gasto, y tenía que haber disminuido el valor en libros de los inventarios, para que ya no se mostraran en 20 millones de pesos, sino en 15 millones de pesos. ¿Qué es lo que usted va a recuperar con el precio de venta? Y el gasto lo tiene que reconocer en el año en el que sucedió la inundación.
no debe esperar hasta la venta. Al siguiente año, cuando efectivamente vende, entonces usted reconoce el ingreso por 15, la entrada a caja o al banco, o el nacimiento de una cuenta por cobrar, usted lo haya manejado, y el costo lo tiene que reconocer por 15. Porque ya el inventario viene ajustado. Este tratamiento contable sí refleja la realidad financiera de la empresa. ¿Por qué? Porque la pérdida ocurrió en el 2020, no en el 2021. Aquí se cometió un error. Esto es un error. ¿Por qué es un error? Porque la información ya estaba disponible y no la usé para reconocer la pérdida. Yo ya tenía toda la información. El 10 de noviembre se inundó la mercancía estaba deteriorada, la gerencia tomó la decisión de bajar el precio el 10 de noviembre, o sea que toda la información estaba en el 2020. Pero no hicimos el asiento. O sea, el deber ser, o sea, lo que debía ser, pero la realidad es que no se hizo. Contablemente no se hizo así, se hizo así. O sea, se contabilizó el ingreso y el costo por 20 millones en el 2021. Entonces viene la pregunta, ¿qué tengo que hacer? ¿Será que tengo que ir a los libros de contabilidad o al sistema del año anterior? ¿Qué es a lo que hace referencia la norma internacional cuando me habla de aplicación retroactiva? Voy a irme aquí al párrafo. Cuando la norma internacional me habla de aplicación retroactiva y de reexpresar las cifras de los estados financieros, ¿será que tengo que ir a abrir los libros de contabilidad y reexpresar las cifras en los libros de contabilidad? ¿Eso es lo que significa reexpresar? Bueno, colegas, aquí en Colombia, y yo creo que pero me confirman por el chat, me gusta aprender, quiero saber cómo lo manejan en su país. En Colombia, los libros de contabilidad son un medio de prueba y está prohibido alterar la información que ya ha sido asentada en los libros de contabilidad. Yo no puedo modificar la información. ¿Por qué? Porque si lo hago, la contabilidad pierde poder probatorio. ¿Sí? Es una inconsistencia. Está prohibido cambiar las cifras. Cuando nosotros advertimos errores en la contabilidad, tenemos que corregirlos con un nuevo asiento en la fecha en la que el error se advirtió, cuando yo me di cuenta del error. Pero la contabilidad no la toco. De los periodos anteriores no la toco. Esa contabilidad queda cerrada. No sé si en sus países es igual. Colega, en sus países se permite cambiar las cifras las cifras de los libros de contabilidad de los periodos anteriores. Luis Rigoberto dice, aquí en El Salvador también está prohibido. Gracias, Luis. Doris Salazar dice que no. Escríbame en el país, para yo aprender, para yo decir, mire, ya sé que en El Salvador no se puede. En Costa Rica no se permite, dice Rodolfo, gracias. Está prohibido. Bueno, entonces confirmo lo que sospechaba. En todos los países está prohibido. En Venezuela no. Y eso es lógico, colegas, porque todos los países controlan la economía de sus países a través de la contabilidad de las empresas. Y entonces, si las personas pudieran modificar la contabilidad, eso sería una fiesta. Para efectos tributarios y para efectos legales, no podemos modificar la información de los libros de contabilidad. En Colombia y en todos sus países, creo que es igual. Entonces, volvamos al ejercicio. ¿Y yo qué hago si ya el error lo cometí? ¿Yo qué hago si no hice el asiento como lo tenía que hacer? Entonces, lo que tengo que hacer es corregir el error contable en el año en el que me di cuenta del error. No toco los periodos anteriores. ¿Cómo lo haría? Pues, si yo reconocía el costo por 20 millones de pesos en el 2021, estamos en el 2021, que es el periodo que está abierto, pero yo sé que el costo en el 2021 debía ser de 15 millones, pues lo que voy a hacer es acreditar el costo en 5 millones de pesos para ajustarlo. ¿Y cuál sería la contrapartida?
Pues si ese gasto tenía que haber quedado en el 2020, porque es un gasto del periodo anterior, pues resulta que los gastos del 2020 ya no existen, porque en el 2021 esas cuentas ya están cerradas, ya se convirtieron en una utilidad del ejercicio 2020. Pero esa utilidad del ejercicio 2020, ¿dónde está? En el patrimonio. Eso está en el patrimonio, en resultado de ejercicios anteriores. Yo voy a afecto esa partida directamente en el patrimonio. Esto es lo que yo voy a hacer contablemente, contablemente. Pero en la presentación de los estados financieros, tal como lo presenta aquí el material de entrenamiento de la IASB, en la presentación de los estados financieros, ahí sí voy a reexpresar las cifras y voy a presentarlas como si el error nunca se hubiese cometido. ¿Para qué? Para que los usuarios de la información financiera puedan hacer proyecciones, esa información sea útil. Es uno de los objetivos de la información financiera. Entonces, yo tengo que presentar las cifras comparativas. En el 2021, por ejemplo, en el inventario, no pasa nada porque el inventario igual, cuando yo vendo, el inventario sale. No voy a presentar inventario. Pero en las cifras del 2020, ¿sí? Yo presenté en los estados financieros que emití del 2020, los originales, yo había presentado un inventario por 20 millones, pero resulta que no eran 20, eran 15 millones de pesos. Entonces yo digo, cifras de como se presentó anteriormente, 20 millones de pesos. Así es como están los libros de contabilidad, porque yo los libros de contabilidad no los toco, 20 millones de pesos. Pero efecto de la corrección del error, 5 millones de pesos. Y nuevo saldo, 15 millones de pesos. Ese es el saldo del inventario con corte a 31 de diciembre del 2020. Ahora, ¿qué pasa en el estado de resultados integrales? Lo mismo. Las cifras reexpresadas del 2020, yo no había reconocido un gasto por deterioro de valor, porque lo omití. El efecto de la corrección es que tengo un menor valor del costo, ¿sí? Perdón, aquí en un caso, el efecto de la corrección es que tengo un gasto por deterioro de 5 millones de pesos. Entonces lo presento en las cifras comparativas. Estoy hablando solamente para efectos de presentación de las cifras en el estado financiero. Y el costo de venta, yo el costo de venta lo reconozco en el 2021, pero aquí no hablamos de reexpresar, porque como el error lo estoy corrigiendo en el 2021, no estoy reexpresando las cifras porque nunca las expresé. Estoy reexpresando las cifras de los periodos anteriores, porque las expresé y ahora las estoy volviendo a expresar con un nuevo saldo. Bien, colegas, esto es una reexpresión de cifras en los estados financieros. Voy a mostrarles por aquí un ejemplo que nuestros colegas de KPMG nos comparten muy generosamente. Esto también lo pueden descargar, ahí les vamos a enviar. Este es un estado financiero ilustrativo. Yo lo utilizo mucho en las capacitaciones para ilustrar la aplicación de NIF. Estos estados financieros vienen reexpresados. Entonces, si ustedes miran aquí, las cifras se están presentando comparativas del 2013 con las del 2012. Y las del 2012 dicen reexpresado. ¿Eso qué significa? Cuando yo analizo estos estados financieros, yo ya sé que en algún momento la empresa emitió estados financieros del 2012 con cifras diferentes y que por algún motivo, bien sea por un cambio en política contable o por una corrección de un error, las cifras cambiaron. Entonces, inmediatamente me voy a buscar la nota donde explica cuál fue la naturaleza del cambio. Así se presentan los estados financieros reexpresados. Bien, colegas.
¿El respaldo sería el cálculo? Pregunta María Ivania Palma. Sí, el respaldo sería el cálculo, María. Saben que aquí en Colombia, a veces cuando explicamos ese tema, los contadores dicen, pero no me va a coincidir, no me va a coincidir el valor que tengo en los libros de contabilidad con las cifras que presentan el estado financiero. Y resulta que nosotros tenemos una norma que dice que el contador público debe dar fe pública. Él firma los estados financieros y la firma implica que yo estoy haciendo una declaración al público de que las cifras son reales, pero no solo que las cifras son reales, sino que se tomaron fielmente de los libros de contabilidad. Y resulta que en este ejercicio, los libros de contabilidad dicen, por ejemplo, que el inventario a 31 de diciembre es de 20 millones de pesos, pero el estado financiero dice que son 15 millones de pesos. Entonces ahí la pregunta es, uy, pero ¿y cómo hago? No estoy certificando las cifras de los libros, no importa. No importa, colega, porque el respaldo es la nota donde explico la naturaleza del error, la nota donde yo explico cuál era el saldo anterior, que es el que debe coincidir con los libros de contabilidad, y donde explico cuál fue el ajuste. Y también el respaldo es que las cifras en los estados financieros están reexpresadas y no pasa absolutamente nada. Es lo correcto. Lo que sería grave es que yo firme unos estados financieros del 2020 con una cifra de 20 millones en el inventario y después emita otros estados financieros con cifras de 15 millones de pesos en el inventario y los firme de nuevo, sin explicar que hubo una reexpresión. Porque ahí yo tendría dos estados financieros con cifras diferentes del mismo periodo y los dos certificados. Eso sí sería una falta a la ética profesional, y ahí sí podemos tener problemas como contadores públicos. Pero si el segundo estado financiero está reexpresado, está explicada la nota, está el cálculo sustentado, yo no tengo ningún problema. El otro respaldo también es la nota de contabilidad que yo asiento en el 2021, esta nota, donde estoy efectivamente reconociendo mi contabilidad en el 2021 y debitando el patrimonio. Bueno, voy a mirar aquí cómo vamos los colegas que están bien, los que están en el canal, excelente. Bueno, vamos bien. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio y luego las preguntas, si tienen alguna pregunta, y también a los que entraron después de que expliqué por dónde les vamos a compartir el material. Tercer caso, cambio en política contable. Cambio en política contable. Ampliar eso. El cambio en política contable es un cambio en las reglas del juego. Es un cambio en las políticas, en los procedimientos, en las reglas, en los principios que regulan la preparación de la información financiera. Entonces, vamos a hacerlo. Dice, en mayo de 2017, Creaciones Elegant compró acciones de la empresa Growing Consultores Financieros SAS por valor de 150 millones de unidades monetarias. Esa inversión en las acciones le otorga el 35% de participación patrimonial y los derechos de voto en la asamblea. Tienen el 35%. Regálenme un segundito que me están por aquí dando información. Entonces, tenemos la compra de unas acciones y resulta que invirtió 150 millones de pesos, le otorga el 35% de participación patrimonial. ¿Por qué es importante mencionar cuál es la participación patrimonial y los derechos de voto? Porque en las normas internacionales, dependiendo del poder de influencia que usted tenga en la otra empresa, dependiendo de eso existen diferentes categorías y dependiendo de la categoría, diferentes criterios de medición. Entonces, aquí en la tabla de contenido de la NIF para pymes lo podemos ver. Si usted, por ejemplo,
tiene una inversión en acciones que le da entre el 1 o el 0 punto algo y el 20%, menos del 20%, tiene que irse a la sección 11 porque es una inversión en participada. Si usted la inversión le otorga entre el 20 y el 50% de participación patrimonial y los derechos de voto en la asamblea, eso se llama una inversión en asociada. Entonces tiene que ir a la sección 14. Y si la inversión le otorga control, es decir, más de la participación patrimonial con los derechos de voto de la otra empresa, entonces es una inversión en subsidiaria y tendría que ir a la sección 9. En el ejercicio dijimos que me daba el 35, o sea que es una inversión en asociada. Vamos a ir a la sección 14. Vamos a ir a la sección 14. Entonces, vamos a la sección 14, inversiones en asociadas, y miramos los criterios de medición, ¿cierto? Los criterios de medición de la sección 14 me dice que yo tengo 3 opciones. O sea, yo tengo que escoger en la política contable, en el manual de políticas contables, tengo que escoger cuál de esas opciones la empresa va a aplicar para la medición de sus inversiones en asociadas. Está el modelo del costo, que es costo menos deterioro. Está el método de participación patrimonial, que es ajustar la inversión de acuerdo a mi participación en las utilidades de la empresa en la que invertí. O sea que si gana, el valor de la inversión sube en la contabilidad, y si pierde plata, el valor de la inversión disminuye. Y el modelo de valor razonable, que normalmente se utiliza para las acciones que cotizan en bolsa. Entonces, esta empresa escogió como política contable el modelo de costo. Ellos utilizaban el modelo de costo cuando hicieron la inversión, pero resulta que en el 2021 el gerente dice: necesitamos mejorar las cifras en los estados financieros y vamos a participar de una licitación, necesitamos mostrar músculo financiero, y resulta que nosotros tenemos una inversión en una sociedad que va muy bien, que va ganando plata, pero no nos han repartido dividendos, y necesitamos reconocer la participación en la utilidad de esa asociada. Entonces cambian la política contable de inversiones en asociadas y se van al método de participación patrimonial. Entonces cambian aquí de la opción A a la opción B. Como esto es un cambio en política contable, debe aplicarlo de forma prospectiva o retroactiva. Influencia significativa, dice Andrea, ese es el término técnico. Influencia significativa, cuando tengo entre el 20 y el 50%. Muy bien, Andrea. Está conectada, muy bien. Excelente. Retroactiva. Listo. ¿Qué sucede? En el modelo del costo, el costo fue 150 millones de pesos. Como esa inversión no está sufriendo deterioro, pues el costo durante el 2017, 150, 2018 igual, todos los años en los estados financieros el costo es 150 millones de pesos. Pero cuando empezamos a medir la inversión al método de participación patrimonial, yo tengo que analizar cuál fue la utilidad de la asociada y reconocer mi parte o mi participación en esas utilidades de forma directamente proporcional al porcentaje de participación. Entonces, resulta que la medición después de aplicar el método de participación, en otro momento hacemos un taller solamente de método de participación. Resulta que el valor cambia porque estoy asumiendo en mi contabilidad y en los estados financieros el valor de mi participación en las utilidades. Las diferencias entre el costo y el método de participación están ahí en la fila 18. Ahora, ¿cuál es el ajuste? Pues en el 2017, ojo, recuerden, yo no voy a modificar los libros de contabilidad, pero sí tengo que calcular el ajuste para cada año para poder hacer la reexpresión. El ajuste me afecta el estado del resultado. En el primer año son 2.650.000. En el siguiente año, la diferencia son 15.752.000, pero 2.650.000 pertenecen al periodo anterior.
En el año 2019 hubo una pérdida. En el año 2019 hubo una pérdida porque miren que disminuyó el valor, pasó de 165 a 155 millones de pesos. Pero en el 2020 hubo una utilidad y en el 2020 no hubo una utilidad. Ahora, perdón, y vamos a mirar aquí. Aquí sería, bueno, voy a hacerlo aquí nuevamente. 5 menos 13, muy bien. Ahora sí, listo. Y aquí no puede ser pérdida. A ver, bajar. Calculando, calculando, claro. Ah, es que estoy calculando mal. Acá, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Listo. Entonces, en el 2017 tuvo una participación en las utilidades de 2.650.000. En el 2018 tuvo una utilidad porque la sociedad arrojó utilidad. Su participación fue de 13.108.000. En el 2019 su participación en la pérdida fue de 10 millones. En el 2020 su participación en la utilidad fue de 23 millones de pesos y en el 2021 4 millones de pesos. Bien, ¿qué sucede entonces? Yo tengo que reconocer contablemente el cambio en la política contable en el año 2021, que es el año en el que ocurre la decisión. ¿Cómo lo hago? Lo primero que tengo que hacer es ajustar la inversión, que en los libros la tengo en 150 millones de pesos, pero el método de participación patrimonial me dice que debería estar en 182 millones de pesos. Entonces tiene una diferencia de 32.750.000, que es un mayor valor de la inversión. Y aquí es donde quiero explicar este punto de manera especial. Ahora, ¿cuál es la contrapartida? Resulta que la participación en la utilidad del año 2021 es de 4.190.000 pesos. Ese valor es el que debe afectar el resultado del año 2021 como un ingreso, porque es la participación en los ingresos de la sociedad. Pero el resto de lo que se viene arrastrando por los periodos anteriores afecta el patrimonio. Yo tendría que hacerle en este caso un crédito al patrimonio por 28.560.000. Esa sería la forma de corregir contablemente. Obviamente que en el detalle, pues si yo en la contabilidad en Colombia sucede así, yo en la contabilidad tengo que controlar por separado la contabilidad de cada año, pues tendría que hacer el ajuste en el patrimonio, ajustando la utilidad de cada año. Pero aquí para efectos académicos hice un solo asiento. Esta es la forma de corregir contablemente en el año 2021. No estoy modificando las cifras de los periodos anteriores. Ahora, lo mismo que en el anterior caso, en la presentación de los estados financieros, yo tengo que preparar una hoja de cálculo y tengo que mostrar cuál es el valor de la partida actualmente, pero tengo que mostrar cómo se había expresado anteriormente con la política y cuál es el efecto del cambio en la política. Esto tendría que hacerlo tanto en la partida del activo, de la inversión, como también en la partida del ingreso año por año y del gasto, porque hubo un año en el que participó de pérdidas. Entonces, yo tendría que presentar en los estados financieros el saldo tal como se presenta si yo hubiese aplicado la política desde siempre, lo que me dice la norma internacional.
pero debo reexpresar las cifras, debo explicar cuál era el saldo anterior, cuál fue el efecto del cambio en la política contable y hacer exactamente lo que hicimos en la corrección de errores contables, explicarlo a través de una nota de contabilidad. Esa sería la forma de presentar el cambio en política contable. Bien, colegas, hemos visto un ejercicio con cambio en estimación contable con aplicación prospectiva. Hemos visto una corrección de un error contable, aplicación retroactiva y reexpresión de estados financieros, y hemos visto un cambio en política contable. También hemos explicado cuál es la diferencia entre los tres. Aquí está el material, colegas. Vamos a abrir un espacio para las preguntas. Bueno, colegas, veo que no quedaron preguntas. Espero que lo que les compartimos en esta hora larguita haya sido de utilidad para ustedes. Espero que hayan podido aclarar de pronto algunos puntos especiales. Y bueno, gracias por los comentarios. Lo hacemos con mucho cariño. Soy solamente la representación de un grupo de contadores, así que les extenderé estos comentarios a ellos también. Y nos vemos en la próxima capacitación. Un abrazo para todos, colegas. Un abrazo para todos mis colegas de cada uno de los países de Latinoamérica. Dios los bendiga. Recuerden que esta es su familia, Growing Consultores Financieros. Estamos a su servicio y esperamos verlos en las próximas capacitaciones. Dios los bendiga. Chao, que estén muy bien. Si te gustó este video de Entrénate en NIF, puedes hacer 3 cosas. 1. Suscríbete al canal y dale clic a la campanita para recibir la notificación cada vez que subamos un nuevo video como este. 2. Deja en los comentarios los temas específicos de las NIF que te gustaría ver explicados en los siguientes videos. Lo vamos a tener en cuenta. Y 3. Comparte este video con tus colegas profesionales de contaduría pública interesados en entrenarse en las NIF. Entrénate en NIF.com.